Saludos hermanos, buenos días. Celebramos hoy el martes de la primera semana de Cuaresma. Escuchamos hoy en la primera lectura al profeta Isaías, una lectura muy brevecita, bueno, tan breve que son 2 versículos, pero muy enjundiosa, y que dice así: Esto dice el Señor, como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, para que dé semilla el sembrador y pan el que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Bueno, hasta aquí escuchamos la palabra de Dios. Ya veis que es muy breve la lectura de hoy del profeta Isaías. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi encargo. Hará mi voluntad. Fijaros que hoy en el Evangelio escuchamos la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Lo importante es que entendamos cómo hemos de recibir nosotros la palabra de Dios. Porque de la misma forma que dice el profeta, que dice el Señor por boca del profeta, que la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven al cielo, sino es después de empapar la tierra, fecundarla, hacerla germinar, para que dé semilla el sembrador y pan el que come, igualmente su palabra, la palabra de Dios. ¿Cómo hemos de recibirla? Fijaos cuánta generosidad hace falta de nuestra parte para que, recibiendo la palabra de Dios, nos dejemos empapar por ella, fecundar por ella, y que ella germine en nosotros, para que dé semilla. Entonces, para esto hace falta mucha generosidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede dar frutos si en nosotros no hay una colaboración con esa misma palabra, para que el fruto abundante sea de santidad en nosotros y también en los demás. Y esta palabra de Dios a nosotros nos ha venido primero por los profetas, luego por el bautismo, por el bautista y finalmente por el mismo Cristo. Él es la palabra hecha carne. Nosotros nos podemos preguntar muchas veces cómo recibimos la palabra de Dios que leemos en la Biblia, que escuchamos en misa, ¿no? De verdad, soy generoso como para estar atento, dejarme empapar, que me fecunde, que germine en mí, que cumpla su encargo. Qué importante es que le dejemos al Señor que su palabra se forme en nosotros. En última instancia, Cristo, que es la palabra eterna del Padre. Porque Cristo es la palabra que se hace carne y que viene a nosotros. San Asterio, un obispo antiquísimo, decía: si piensas emular a Dios, puesto que has sido creado a su imagen, imita su ejemplo. ¿Tú eres cristiano? Pues con tu nombre estás incluso proclamando la bondad y estás llamado a imitar la caridad del mismo Cristo. Como para no necesitar empaparnos, que seamos fecundados y que germine en nosotros la palabra de Dios. ¿Cuántos tesoros de benignidad derrama en nosotros la palabra de Dios, que viene en auxilio, en ayuda de nuestra propia debilidad? ¿Cómo nos consuela? ¿Cómo nos fortalece? ¿Cómo nos nutre? ¿Cómo nos levanta? ¿Cómo nos educa? ¿Cómo nos enseña? Al final es una escuela de vida para nosotros. Nosotros no podemos vivir sin la palabra de Dios. No podemos vivir sin aquel que nos dijo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. ¿Cómo acogió el Señor a los que escucharon su voz? Les concedió el perdón de los pecados, les libró de sus ansiedades, la palabra les hizo santos, el Espíritu les confirmó, el hombre viejo quedó sepultado en las aguas, el hombre nuevo floreció por la gracia.
y los que habían sido enemigos se convirtieron en amigos. El extraño resultó ser hijo, el profano vino a ser sagrado. Esto lo ha hecho la palabra de Dios. ¿Qué no tendrá que hacer la palabra de Dios en nosotros? Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.